¿En qué consiste la vida? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 3 de agosto y vamos a continuar la serie de devocionales para ver en qué consiste la vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos buscar en ella el propósito de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿En qué consiste la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? Puede ser que estemos con una clara idea, o tal vez no. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? ¿Cuál es la meta en nuestra vida? Como vimos la semana pasada, en el Evangelio según Lucas, Jesús hablaba a una gran multitud. Les predicaba de la necesidad de cuidarse de vivir en una religión muerta. Al mismo tiempo, los animaba a no tener miedo a las personas, sino a temer a quien puede enviar a los impíos al infierno. Y ese es Dios. Ahora, Jesús decía que no era cuestión de religión, sino de una convicción y una lealtad a Dios. Una lealtad que Él produce en nosotros a través de su Espíritu. Y a partir del versículo 13 de Lucas 12, Jesús habla con sus discípulos respondiendo a esta pregunta que nos hemos hecho: ¿en qué consiste la vida? Y ahí en el relato vimos un hombre que estaba pidiéndole a Jesús mediar para que él pueda recibir herencia. El problema que vimos es que este hombre no había entendido que Jesús no estaba viniendo a establecer un reino terrenal, a hacer que las personas se sientan bien aquí en este momento. Y entonces Jesús aprovecha para profundizar sus enseñanzas. Jesús mostró esa religiosidad que aparenta, que sí reconoce a Jesús como autoridad y como la persona que tal vez va a dar solución a sus problemas, pero que llegado el momento puede negar al Señor delante de los hombres. Esa persona que va a callar cuando es llevado a dar testimonio de su fe. Pero también quería mostrar lo que el Señor produce en sus hijos, en los verdaderos hijos de Dios, que viven conforme a su voluntad, que confiesan a su Señor y que darán testimonio de su fe pese a las dificultades. Y la semana pasada vimos una de las dos características de la persona religiosa que aparenta, que lo primero que hace es mirarse a sí mismo. El hombre buscaba su propio beneficio. El centro de su vida era él mismo y veía que las enseñanzas de Jesús podían tal vez beneficiarle en su forma de pensar. Entonces Jesús en el versículo 15 les dice: mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Para responder a esa pregunta, Jesús les dice, primero, no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Jesús dice: tengan cuidado, guárdense de la codicia. La vida no consiste en tener muchas cosas. Entonces vimos también la semana pasada que Jesús relata una parábola en el versículo 16 en adelante, donde un hombre rico acumuló muchas riquezas y el centro de todo era él. Y la parábola dice: las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma,
¿Y lo que has provisto, para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y nosotros, como cristianos, tal vez estamos en la misma situación. Estamos confiando en lo material, enfocados en conseguir todo, en hacer lo imposible con tal de lograr algo en esta vida. Nuestro problema es que estamos mirándonos a nosotros mismos. ¿En qué consiste nuestra vida? ¿No estamos tal vez como ese hombre tratando de acumular, teniendo como meta lo material? ¿Para qué trabajamos? Y ese es el problema. Jesús dice, están mirándose primero a ustedes mismos. Pero segundo, el hombre religioso está mirando también a este mundo. Esta es la segunda característica de la que quisiera hablar hoy. ¿Dónde estamos mirando? Tal vez la perspectiva que tenemos para nuestra vida no va más allá de unos 30, tal vez 50 o 70 años. Miramos lo que vivimos y vivimos por lo que miramos. En la palabra que acabamos de leer en esta parábola del hombre rico, ¿cuál era su visión? Disfrutar esta vida. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero ¿después qué? El mundo dicta lo que debemos hacer. Si no trabajamos 14, 15, 18 horas en una compañía, somos considerados mediocres, porque no queremos superarnos, no queremos darle lo mejor a nuestra familia. Antes de casarme, antes de dedicar todo mi tiempo al ministerio, trabajé en una empresa. Cuando me habló la persona de recursos humanos, me dijo que mi horario era de 8:30 a 12:30 y de 2:30 a 6:30. Me parecía excelente. Si bien no podía bajar a almorzar a mi casa, tenía el tiempo suficiente para hacerlo en el centro y algunas veces podía almorzar con Karina. Pero el primer día de trabajo todo cambió. La gerencia de recursos humanos tenía mucho trabajo y yo trabajaba allí. Y lo primero que me dijeron es que iban a pedir comida para que nos quedáramos y no saliéramos a almorzar. A las 6:30 de la tarde todavía había por hacer un montón de cosas. Entonces nos quedamos hasta un poco más de las 9. Los días fueron pasando y todo se puso cada vez más pesado. Todos los días yo llegaba a las 8:30 de la mañana a la oficina y salía a las 10, 12, 1 de la mañana del día siguiente. Ese era el ritmo de todas las personas en la empresa. No importaba si eras soltero, si eras casado, si tenías algún compromiso o no. Si querías mantener tu trabajo, si querías recibir un buen sueldo, que permitiera que tengas un buen nivel de vida, debías mantenerte en ese ritmo. Entonces comencé a cuestionarme. Porque en un tiempo podía escalar a un mejor lugar que obviamente iba a requerir mayor compromiso, pero podía ser una buena carrera en esa empresa. Posiblemente iba a conseguir una mejor remuneración que me permita pronto comprar un departamento y 1 o 2 carros, después una casa, tener buenas vacaciones y una muy buena educación para mis hijos. Podía alcanzar una posición que muchos de mis amigos envidiarían. Pero, ¿después qué? Tal vez llegaría el momento en el que yo podía decir, Alma,
Muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. O tal vez me haría el espiritual y diría, qué bueno es el Señor que me da tanto para que yo pueda proveer para mi familia y también para la obra. Eso es lo que el mundo nos exige. Eso es lo que el mundo nos vende. Tenemos que estudiar y tratar de ser los mejores para tener todo lo que necesitamos. Necesitamos acumular, tener lo mejor. Así vamos a ser felices. Pero ¿qué dice Jesús? Guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Perdemos la perspectiva de ¿para qué estamos aquí cuando nos enfocamos en nosotros mismos y en este mundo? No significa que no tengamos una casa o que podamos tener 1 o 2 autos. No significa que no compremos un refrigerador o una cocina o que podamos tener una bonita vacación o que nos compremos una computadora o que les demos una buena educación a nuestros hijos. El problema se presenta cuando atesoramos eso, cuando el fin de nuestra vida se convierte en lo que podemos conseguir. Estamos enfocándonos en nosotros mismos y en la vida que vivimos en este mundo. ¿Qué pasó con ese hombre de la parábola? Tenía la certeza de disfrutar todo lo que logró, pero el Señor tenía otros planes. Y la palabra dice en los versículos 20 y 21, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, te vas a morir esta noche. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es un poco radical y duro Dios con sus palabras. ¿Qué le dice a un hombre que ha enfocado su vida en conseguir cosas materiales? ¿Qué le dice? Necio. Es una palabra dura, pero muchas veces actuamos con esa necedad. Somos necios cuando hacemos tesoros para nosotros mismos y no nos fijamos en lo que el Señor nos dice. Entonces Jesús sigue y les dice a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá afanarse, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que es menos, ¿por qué estáis afanosos de lo demás? Considerad los lirios que no crecen, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, despreocúpense, no trabajen. Yo voy a ver que mi Padre provea para ustedes. Dedíquense a la iglesia y van a ver cómo Dios los bendice. Pórtense como los pájaros, como los lirios del campo. No trabajan, no hacen nada, pero mi Padre provee para ellos. No. Jesús no estaba llamando a las personas a no trabajar, a la dejadez y a la despreocupación total. Jesús está hablando de 2 características que el Señor produce en sus hijos, en las personas que ha salvado y que ha transformado, que pese a todo, pese a vivir en este mundo, están mirando a la cruz de Cristo, y segundo, están mirando hacia la eternidad. Pero de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a orar.
Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por la exhortación que tienes para nosotros. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a no mirarnos a nosotros mismos, a no mirar lo que el mundo nos dice que es la vida. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga.